Fernando Pequeño Ragone, nieto del ex gobernador Dr. Miguel Ragone. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí realmente es mucha emoción estar compartiendo con ustedes acá. No me imaginaba que íbamos a estar con tanta gente en un escenario tan lindo para construir otros discursos acerca de la justicia y que vayan y rindan sus frutos en este momento en que estamos tan divididos los argentinos sobre este tema. Yo quiero contarles una historia que va a mitad de camino entre lo público y lo privado, y en cómo los familiares y los que hemos sufrido, tal vez indirectamente, porque en mi caso yo soy un nieto y desde ese lugar puedo preguntarme cosas y hacer cosas que mis padres no pudieron hacer porque había otro momento histórico en el país, había otra estructuración de las luchas. Quiero contarles brevemente quién fue Miguel Ragone, porque seguramente muchos de ustedes no sabrán. Veo muchos jóvenes y recuerdo también que el juicio que pudo hacerse allá por 2011 para empezar a tener justicia sobre ese asesinato de este ex gobernador se pudo llevar a cabo porque un grupo de abogados que hoy son mis amigos, muchos de ellos tienen en promedio 30 años, no habían nacido cuando asesinaron a Miguel Ragone. Y este es un dato fundamental y muy importante porque los abogados de esa generación que vivían durante el gobierno de Miguel Ragone o que fueron jóvenes después, quedaron tan marcados por ese terrorismo de Estado, ya sea por la complicidad o por la parálisis, que directamente no pudieron actuar. Hubo que esperar más de 30 años para poder hacerlo. Por eso a veces le decimos a Ana que la justicia a veces tarda mucho, lo cual no es ningún consuelo, pero tenemos que desarrollar formas, lo que hemos pasado por ese trance de transformar el dolor en una energía creativa y positiva. Miguel Ragone era hijo de inmigrantes que nació en 1921. Sus padres habían vivido en una comunidad campesina al sur de Italia y vinieron de alguna manera buscando mejorar sus vidas. Se instalaron en Tucumán. Ahí nació mi abuelo y luego estudió en Salta. Trabajó duro y sus padres tuvieron la oportunidad de mandarlo a estudiar medicina a Buenos Aires. Ahí se convirtió en el secretario privado de Ramón Carrillo y en ese momento abrazó ese primer peronismo con muchísima fuerza y vino a Salta a armar lo que hoy es el Hospital Miguel Ragone en su homenaje. Como médico empezó desde un sector muy popular a acercarse a ese peronismo conservador que había en Salta y empezó a penetrar en el Partido Justicialista, lo cual de alguna manera le valió que pudiera ser gobernador en 1973. Solamente 18 meses que quedaron muy marcados en esa primavera camporista que tuvimos los argentinos, y luego de eso luego de ese gran sueño revivido, vino ¿cómo decirles? Un gran silenciamiento con su asesinato, la dictadura y demás. El hecho es que la familia quedó totalmente silenciada. El hecho es que un juez que era el amigo del gobernador, porque si hay alguien que es sensible al poder del Ejecutivo son los jueces y los abogados. Este juez era muy cercano a la familia, el único juez que luego trascendió toda la dictadura y todo el neoliberalismo y fue juez hasta 2002 o 2003 en Salta, el que había sido su amigo y otros hombres que ocuparon lugares importantísimos en Salta, pudieron haber hecho muchas cosas para esclarecer el juicio, no pudieron hacerlo hasta que vino una generación que sí pudo. Se pudo avanzar en este juicio que parecía perdido gracias a que en 2003 hubo un loco soñador que llegó con muy pocos votos
al poder, y quiero nombrarlo a él, como le dice ella, al querido Néstor, que tuvimos... digamos, la gran alegría de poder contarlo en la casa familiar, porque él quiso saber de este gobernador al que él había conocido siendo un estudiante secundario y había venido a Salta en un viaje de secundario, se había sido recibido por mi abuelo, y esto a Néstor le quedó marcado frente a otros grandes hombres de la política kirchnerista, como el canciller, como el canciller Tayana, me refiero. El hecho es que Néstor vino, y les voy a contar una anécdota. Entró a casa, le trajo un ramo de flores muy bonito a mi abuela, y ella le preguntó por qué no la trajiste a Cristina. Y le dijo que no podía porque estaba trabajando. Les cuento esta anécdota que es muy privada, porque tiene que ver con cómo son estos grandes hombres. Y en ese contexto nosotros pudimos decirle, Néstor, no podemos avanzar en el juicio si no podemos remover algunos fiscales que son quienes obstaculizan, porque claro, ellos son hijos del poder, ellos trabajan todo lo que pueden para tratar de hacer justicia, pero tienen toda una estructura por detrás económica a la cual están comprometidos, y en ese momento Néstor decidió que podía aparecer un fiscal nacional que tuviera al margen de todas las luchas de poder en el Poder Federal de Salta, y así pudimos tener un juicio. Claro también que no lo podríamos haber logrado si en 2004, exactamente meses después que asumiera Néstor, no venían a reabrir este juicio que había quedado en el olvido en Salta y al cual nadie quería mirar. Me refiero al gran Luis Duhalde, que tanto hizo por esta causa para poderla llevar adelante. Y en ese sentido se empezó a desestructurar una maraña muy siniestra de poder, digamos, de la mano del poder político y del poder judicial federal en Salta. El hecho es que hoy está muy claro que ese juez que había sido amigo de mi abuelo no solamente no investigó, sino que estaba totalmente al tanto de la gente que iba a pedir justicia y le cajoneaba los expedientes, y que además decidía sobre la vida y de la muerte quiénes iban a dejar en poder del Poder Ejecutivo para ejecutarlos luego y quiénes iban a ser ayudados para ser sacados del país. Y muchas familias de Salta hoy saben esas historias y miran para otro lado. Y esas familias en Salta forman parte del poder político. Y esas familias en Salta tienen jueces insertos dentro de las estructuras del poder judicial. Entonces, lo que a mí me enseñaron en la escuela, que el poder político y el poder judicial, el poder ejecutivo, me refiero al ejecutivo y al judicial, eran esferas diferentes, hoy nos damos cuenta que nunca fue así. Y siempre me he preguntado por qué los jueces están tan preocupados en este momento que se debaten temas de democratización de la justicia, en que se vean y se clarifiquen esas relaciones oscuras que les permiten tener un gran poder a costa de lo que sufrimos todos cuando necesitamos justicia. Entonces, hoy transitamos, después de tanto dolor, en una nueva etapa, tratando de que toda esta experiencia pueda generar cosas positivas para el futuro, sobre todo las generaciones que se han olvidado quienes eran hombres como Miguel Ragone, esos hombres que en 1973, 74 que hicieron una Argentina y una Salta diferente y que hoy podemos comparar a este proyecto nacional y popular del que me parece que debemos estar tan agradecidos. Quiero un poco redondear diciendo que el futuro de este juicio, que no ha terminado porque hay una segunda parte abierta, nosotros nos preguntamos en cómo contribuir a generar
herramientas pedagógicas sobre la memoria que resguarden estas memorias de que siempre quienes logran construir poder no echen manos para distorsionarlas luego, y en eso hemos tratado de incentivar la creación de un museo en homenaje a todos estos procesos sociales donde la dictadura ha sido un momento muy doloroso, pero también queremos mostrar cómo las sociedades han generado hombres como Miguel Ragone, han generado políticos que han mirado la política no por el privilegio, sino por lo que se deben a la gente, no por el enriquecimiento, sino por la construcción de poder popular real, no para tener amigos jueces, sino para que los jueces que los acompañen sean jueces que no se olviden de la gente. En ese sentido, se está trabajando fuerte por la construcción del Museo Ragone, que espero que sea un espacio plural y un espacio que logre conectar un montón de memorias y de historias ahí presentes, que se transformen en memorias democráticas y en memorias plurales. Y por último, solamente compartir con ustedes que el narrar estas historias una y otra vez recurrentemente, yo lo celebro porque si contribuyen a estos debates de democratización de justicia, bienvenido sea, pero también tiene un costo sobre el que los familiares tenemos que luchar constantemente para no quedar anclados en el dolor y para que no nos construyan siempre como víctimas. Porque yo he aprendido que sobre el cuerpo de las víctimas, quienes tienen el poder construyen discursos que a veces nos despedazan y a veces nos cuesta mucho sostener las luchas. A veces nos cansamos, digamos, de entender este salto entre el dolor privado y la necesidad de contribuir a la construcción de un poder político que haga frente a quienes para la vida no importa nada. Así que quiero terminar de vuelta celebrando esto y diciendo que en ese trance yo me he podido transformar, he podido ayudar a mis padres y a mi abuela también a que vuelvan a creer que en este mundo es posible la justicia. Y de verdad quiero dejar de ser el nieto de Miguel Ragone para poder volver a una vida cotidiana alguna vez y ser el presidente de la Asociación Ragone o simplemente Fernando, porque el dolor también tiene un ciclo que a nosotros a veces nos desgasta y queremos conectarnos también con la vida. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Fernando Pequeño Ragone.